Muy buenas noches para todos. Hoy vamos a estudiar la Parashá Vallejí, que significa y él vivió, que corresponde desde el libro de Génesis, capítulo 47 al versículo 28, al capítulo 50, versículo 20. Esta es la última sección del libro de Génesis o Sefer Bereshit, también llamada el fin de la era patriarcal. ¿Qué significa eso? Que con la paracha que vamos a estudiar hoy, pues ya se terminan todos los libros de Génesis y empezamos el libro de Shemot. Particularmente estas cuatro últimas parashot que hablan de la vida de Jacob y de la vida de José Hatzadí, a mí me llaman mucho la atención porque tienen muchos secretos cabalísticos y cuando tenemos a mano el Zohar, pues es deslumbrante. Esta paracha tiene básicamente las bendiciones que el Jacob le da a las 12 tribus de Israel, pero empieza cuando pide ser enterrado en la tierra de Israel. Jacob bendice a Efraín y Manaché como si fueran hijos de él y los constituye como tribus de la casa de Israel. Posteriormente, Birká, la bendición de Jacob sobre sus hijos, sobre Simón, sobre Leví, sobre Judá, sobre Zabulón, sobre Isaacar, sobre Dan, sobre Gad, sobre Acher, sobre Neftalí, sobre José y sobre Benjamín. También el Midrash habla de las últimas palabras de Jacob y muerte de Jacob y su entierro, fin de José y la muerte de los príncipes de las tribus. Este es el resumen de la parachá. Haciendo un repaso de estas cuatro parashot, Vayeshe, que significa y se asentó, fue cuando Jacob llegó a Canaán y él pensó que iba a tener una vida muy tranquila. Miqués, al fin del proceso de José Hatzadí, cuando fue vendido, cuando fue encarcelado, pasó 12 años en cárcel y finalmente, gracias a un don profético, él puede estar delante del faraón y el faraón lo constituye virrey y posteriormente, 20 años después de ser virrey, él sube al trono. Valligas, que fue la paracha de la semana pasada, y se acercó, es la reconciliación de Judá y de José, que en la Haftará habla también palo de Judá y palo de José cuando se acercan, y es la redención, es tipología de la redención final, cuando ya toda la casa de Israel, las 12 tribus, sean llamadas del exilio, porque las 12 tribus están esparcidas hasta el último de la tierra y va a haber un momento en que esa identidad que nosotros tenemos como descendientes de Abraham va a ser visible, va a ser muy marcado, va a ser muy profético. Van a haber señales en todas las naciones cuando Dios empiece a llamar la casa de Israel. Y la paracha de hoy que es Vallejí, que significa y él vivió. Ese él vivió, lo vamos a leer aquí en Génesis 47, 28 dice, Jacob vivió en Egipto 17 años, siendo los años de su vida 147 años. Acá hay un código cabalístico porque recuerden que la Torah se interpreta en cuatro niveles, el nivel literal, el nivel secreto, que es el cuarto nivel, y cuando dice que él vivió 17 años es porque el Zohar, que es el libro del nivel secreto, y cuando trata de la vida de Jacob, habla de estos 17 años, como en Egipto que es una tierra de estrechez, que es una tierra que, entre comillas, no se puede desarrollar una persona espiritualmente. Cuando él recibe la noticia de que José no había muerto y que estaba gobernando en Egipto, la Chequiná vuelve a él y el espíritu profético que él siempre manifestó regresó a él y con ese espíritu profético es que él bendice las 12 tribus de Israel. Los 130 años restantes, esos 130 años son adjudicados a la rectificación que Jacob estaba haciendo de la reencarnación
estaba teniendo de Adán. Recuerden que el Midrash nos enseña que Adán tuvo 130 años separados de Eva y en esos 130 años él manifestó mucha perversión a causa del pecado, de haber entrado en contacto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces continuamos aquí es que es mucha información, quiero decir muchas cosas, pero bueno. En el versículo 29, cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mí, muslo, y hazme este favor y lealtad. No me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Respondió José, yo haré según tu palabra. Y él pidió que le ratificara el juramento y le dijo, júramelo. Y José se lo juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Estos 17 años fueron los más plenos. ¿Y qué pasó en los 130 años difíciles? Dice el Zohar que Adán reencarnó en tres patriarcas, en Abraham rectificando la idolatría, en Isaac rectificando el derramamiento de sangre y en Jacob rectificando el derramamiento de semen. Los 130 años que Adán se separó de Eva fueron años entregados a la perversión y esta rectificación fue la que produjo 130 años de dolor y ese dolor empezó desde el vientre de la madre porque desde el vientre de la madre Jacob tenía una lucha por la vida con Esaú. También vemos que él estuvo muchos años en la casa de Labán, siendo Labán uno de los brujos más fuertes de la historia bíblica. Y Labán soltó toda su artillería contra Jacob, mas sin embargo Jacob siempre se sobrepuso a esos ataques de brujería y primero trabajó 7 años por Lea y después 7 años por Raquel. Y se muere Raquel. Después vive el exilio de José cuando le traen la noticia de que José había muerto y le traen la túnica de colores manchada de sangre. Ese permanente choque con Esaú. También vemos que la vida de Jacob no fue fácil en esos 130 años porque la Chequiná también se apartó de él. Cuando él recibe la noticia de que José estaba vivo y estaba gobernando en Egipto, la Chequiná vuelve sobre él y él se establece en Gosén, que son los 17 años que dice la Torá, que fueron 17 años de plenitud. Y él lo que hace que en medio de la estrechez de Egipto, en medio de de toda esa fuerza idolátrica que había en Egipto, él funda en Gosén una yeshiva. Y esa yeshiva empieza a esparcir luz para ese territorio. Entonces vemos, dicen los sabios, aquí tenemos una copia de la Torá y vemos cómo la parachá Vallegas y el comienzo de Vallejir es una parachá que no está separada, tiene un mismo comienzo, en un mismo párrafo. Esta es la única parte de la Torá donde las parachás no están separadas. Y los sabios nos informan que, que esto no es casualidad, que eliminar los espacios entre la vida y la muerte es tipología de lo que está sucediendo aquí en estos párrafos. Los espacios entre la vida y la muerte es entender que la muerte es una ilusión y es la continuidad del alma en su trascendencia hacia la iluminación. Estas dos parachó que no están separadas nos aluden a una vida eterna, que nuestra alma es eterna, que hay una trascendencia. Y esta unidad dentro del párrafo habla de la trascendencia del alma. Voy a acotar sobre el rabino Itzhak Luria Ashkenazi, el Arizal. Él transmitió mucha sabiduría y conocimiento a la humanidad por medio de su alumno Jaime Vital, porque él nunca escribió nada. El que escribió fue
Jaime Vital muchas enseñanzas sobre la reencarnación o la rotación de almas. Este tema en sí, este tema en sí es tabú para muchas religiones, es tabú en el sistema de creencias del cual nosotros veníamos, pero la reencarnación es un hecho y hay que tenerlo en cuenta para nuestra evolución. Y en el libro de Los secretos de Larizal, en la página 41, dicen que algunos reencarnan en un nivel más bajo que el nivel animal. O sea que hay almas humanas que pueden reencarnar en un animal. Otras reencarnan como plantas, en cuyo caso necesitan ser elevados dos niveles. Otros reencarnan en mundos inanimados como las piedras o el metal y requieren ascender tres niveles. El primero es del reino mudo, las plantas. Después las plantas son consumidas por animales. Luego el animal es afaenado y consumido por humanos para formar parte de la naturaleza humana. La transmigración de almas fue un tema bien vetado y prohibido en la era del oscurantismo, donde el sistema de creencias limitantes, del cual todos venimos, prohibieron temas y ciencias que son indispensables para la evolución del hombre, como lo es la reencarnación, la astrología, entre otros. Y aquí abro un pequeño paréntesis porque hablando de la reencarnación, yo veo personas que son muy espirituales, hacen todo lo que tienen que hacer. Si Dios le dice que ayunen, ayunan, hacen las meditaciones, hacen las tefilot, las oraciones, son muy disciplinados en la búsqueda de Dios, pero su vida no cambia. Su vida no cambia porque como había ese velo y había ese tabú sobre temas específicos, el mismo Arizal nos enseña de que hay karmas que vienen de otras vidas. Por ejemplo, un día llegó el Arizal a la casa de alguien y cuando va entrando a la casa ve un burro en la puerta de la casa y él puede ver que dentro del burro había el alma de alguien que estaba sufriendo y estaba haciendo una rectificación porque al dueño del burro de esa casa, este, la persona que había muerto le debía dinero y la manera en que estaba rectificando era trabajando para ese señor, pero el Arizal supo que ya era tiempo de que esa alma se elevara y le dijo al dueño del burro, muéstrame todas tus cuentas por cobrar y buscó el nombre de la persona que le debía, que ya había fallecido y había reencarnado en el burro. Y cuando él ve la factura, la rompe y en ese momento esta cuenta ya está saldada. En ese momento el burro muere. ¿Y qué significa eso? Que hay cosas que las personas traen de vidas anteriores que en esta vida tú puedes ayunar, tú puedes orar, tú puedes buscar, tú puedes hacer teilín, pero, pero no has identificado por qué, a pesar de tu búsqueda, a pesar de tu entrega, a pesar de tu amor por Dios, las cosas no cambian. Y es porque tenemos que mirar también toda esa carga kármica que viene de otras vidas. Para eso tenemos dos herramientas muy buenas que son las constelaciones familiares y también la apertura de los registros acásicos. La apertura de los registros acásicos es cuando pedimos permiso a la presencia divina de mirar las vidas anteriores de las personas y hacer preguntas específicas para saber por qué su vida es tan luchada, por qué su vida es tan difícil, por qué su vida no cambia a pesar de que es una persona de oración, a pesar de que es una persona de búsqueda, de ayuno, de amor por Dios, y nos permite dar un salto cuántico, pero porque siempre me pasa esto, porque siempre estoy sufriendo, porque siempre estoy en esta lucha, y es porque no han revisado las cosas o los episodios que quedaron pendientes de otras vidas.
Así que este tema de la reencarnación es algo muy, muy, muy interesante y como habíamos visto en un comienzo, esta paracha trata sobre más allá de la muerte. El Zohar, en esta misma paracha, habla cuando un hombre llega al tiempo de partir de este mundo. Y les voy a leer un poco de Zohar en este momento para que nosotros nos demos cuenta de que nuestra alma es eterna y que si la persona cierra un ciclo en este mundo físico, hay más por descubrir y hay más por vivir y hay más por rectificar, pero que hoy día, Baruch Hachem, tenemos las herramientas para poder liberarnos de esas cargas pesadas que vienen de otra. Dice el Zohar, esta sesión empieza diciendo que cuando un hombre muere, cuatro juicios se levantan de los cuatro costados del mundo. Los cuatro elementos en el hombre, tierra, aire, fuego y agua, se pegan y luchan el uno contra el otro. Si el hombre es malo, si no tiene mérito, su alma arderá en el río Dinar, río de fuego del Geinán. Todos saben que el Geinán es el infierno. En ese tiempo confiesa sus actos. Entonces, un segundo espíritu celestial le es agregado al hombre para que pueda ver lo que nunca vio en sus días en este mundo físico. Si es justo, va al cielo. Si no, su espíritu se queda en este mundo y finalmente termina en el Gehenna. Vamos a leer la Parashá Vayehi en el Zohar en la página 93. En la página 93 del Zohar hemos aprendido que cuando el alma de un hombre parte de sus parientes, todos sus parientes y amigos en el mundo de la verdad acompañan su alma. O sea, ya los ancestros y los amigos y conocidos de que ya partieron lo acompañan y le muestran el lugar de la delicia y el lugar del castigo. Si él es justo, ve su lugar y sube a sentarse y deleitarse en el placer noble de ese mundo. Si no es justo, el alma permanece en este mundo hasta que el cuerpo es sepultado en el suelo. Una vez que es sepultado, numerosos ejecutores lo prenden hasta que llega a Dumá, el río de fuego, y es puesto en los compartimientos del Geinom. Ya todos conocen que el Geinom es el infierno. Dice el rabí Yudá, todos los 7 días de duelo, el alma va de la casa a la tumba y de la tumba a la casa de regreso y se lamenta por el cuerpo, como está escrito, pero su carne le dolerá y su alma se condolerá. Cuando la persona está fuera del cuerpo y está entre la tumba y la casa, ve como su cuerpo se va deshaciendo, se va descomponiendo. Y al sentarse en la casa ve cuando todo el mundo está triste y también le da mucha tristeza al alma que está penando en ese momento. Hemos aprendido que después de 7 días el cuerpo se vuelve en lo que se convierte. Está totalmente descompuesto y el alma se va a su lugar. Entra a la cueva de Mapela. La cueva de Mapela es un portal al Gan Edén, donde está sepultado Abraham, Isaac, Jacob, la cabeza de Saúl, está Sara, Rebeca, Lea, y ve lo que ve y entra a donde entra hasta llegar al jardín del Edén, donde encuentra a los querubines y el destello de la espada giratoria en el jardín del Edén, si es merecedora de entrar en. Así que este mundo que nosotros no conocemos, pero que es real, y que nuestra alma sí la vive porque el alma de nosotros es eterna. Tenemos que comprender que la Torah nos enseña las parachá, pero hay cuatro niveles de interpretación.
Esos cuatro niveles de interpretación tenemos siempre que apuntar al nivel secreto, al nivel SOT, que es el que estamos desarrollando hoy con la lectura del Zohar. Volviendo al tema central, José cumple su promesa a su padre y lo vamos a leer en el Midrash, página 409, para Shah Vallejí. Dice, la muerte de Jacob. Tan pronto como Jacob dejó de hablar, su alma partió y se unió a la de sus antepasados en el gran Edén. José cayó sobre el rostro de su padre, lloró y le dio un beso de despedida. Cerró los ojos de su padre, cumpliéndole así la promesa de Hashem. José habrá de poner su mano sobre sus ojos. Eso está en Berechí 46:4. José envió al faraón un mensaje diciendo, mi padre me hizo jurar antes de morir que lleve su cuerpo a la cueva de Mapela en la tierra de Canaán para ser enterrado. Dame permiso para cumplir mi juramento y luego regresaré a Egipto. Y el faraón le dijo, no te impediré ir, ve y entierra a tu padre como él te lo ordenó. José puso el cuerpo de su padre en un féretro de oro puro cubierto con diamantes. Sobre él había un palio tejido en hilos de oro y apoyado sobre vigas adornadas con perlas. Cuando José y sus hermanos salieron en la procesión funeraria hacia la tierra de Canaán, el faraón emitió un edicto solicitando a sus súbditos que acompañaran a Jacob y le rindieran sus últimos respetos. El féretro fue cargado por las tribus, quienes caminaban descalzos y llorando. Seguido por una enorme delegación de egipcios, José se quitó la corona y la apoyó sobre el féretro de su padre. Cuando la procesión llegó a la tierra de Canaán, fue recibida por los reyes cananitas, los hijos de Ismael y los hijos de Esaú, quienes iban acompañados por sus tropas. Querían aprovechar esta oportunidad para iniciar una guerra contra la familia de Jacob. Sin embargo, cuando notaron los grandes honores que se le rendían a Jacob y vieron la corona de José sobre el féretro, todos se unieron a la procesión. Los reyes de Canaán colocaron su corona sobre el féretro. También así Jacob fue conducido a la cueva de Mapela en un féretro adornado con 36 coronas. Aquí hay un código, 36 coronas. José ordenó guardar duelo durante 7 días. Los reyes de Canaán se lamentaron por Jacob, aflojaron sus cinturones y tiradores en señal de duelo y señalaron exclamando, su muerte es una gran pérdida para Egipto. Los que son enterrados en la tierra de Israel serán resucitados de primero cuando venga el Machía. Y ya para cerrar, hay 4 hábitos que cuando los realizamos, la persona merece llamarse israelita, no importa si nació o murió en Israel. El primer punto es dar sedaca. La persona que da caridad para sostener la expansión de la Torá se considera como si estuviera plantando la simiente de Hakadosh Barujú en este mundo. Segundo, aceptar el tikkun, o sea, que cuando Dios te hace ver un error o cuando un líder o un familiar o un padre, una persona mayor te hace ver un error, aceptar las correcciones. Cuando la persona se corrige y se ofende, es un impedimento para que la persona pueda evolucionar y poder llamarse de la casa de Israel. La otra es, la tercera, hacer favores. Cuando una persona necesita un favor tuyo, hay que hacer el favor con lujo de detalles. Y cuarto, decir las oraciones con intención. Los varones tenemos que hacer nuestros 3 rezos, Shaharí, Minjá y Arbit, con intención. Y las mujeres cuando hacen sus teilín, porque las mujeres no están obligadas a rezar, pues deben de hacerlo con mucha pasión. En, en conclusión, el, el, el profeta Jacob nos deja muchas enseñanzas. Entre una de las más impresionantes es que
Cuando él se entristeció a lo sumo, cuando los otros hijos fueron y le dieron el informe de que Jacob había sido muerto y que había sido devorado por una fiera en el desierto, él se entristeció tanto, tanto, tanto que la Chequimá se había apartado de él. Pero cuando recibe la noticia de que José estaba vivo y que estaba gobernando en Egipto, el espíritu profético vuelve a él y con ese espíritu de profecía vuelve y bendice a las tribus de Israel con una majestuosidad. Él se elevó del nivel Nefes al nivel máximo de profecía